el tema del envejecimiento cerebral y el tema del envejecimiento en general es algo que nos genera muchos interrogantes, tanto, digamos, a las personas comúnmente como a los especialistas que se dedican a esta área, ¿no? Sabemos que nuestra expectativa de vida ha aumentado, es decir, vivimos más tiempo, y por lo tanto es necesario el estudio de la especificidad y la calidad de vida en esta población, en la población envejecida. Por otro lado, sabemos que esta población envejecida, es decir, el adulto mayor, tiene mayor riesgo de padecer algún tipo de enfermedad neurodegenerativa y que incluso el envejecimiento fisiológico, el envejecimiento normal, trae algún declive en el funcionamiento cognitivo. También hemos dicho antes que la persona que envejece tiene mayor riesgo de padecer algún tipo de enfermedad neurodegenerativa cuando esta persona manifiesta síntomas de ansiedad, manifiesta síntomas de depresión, es decir, algún tipo de psicopatología. Pongo esto de manifiesto porque está íntimamente vinculado con el tema que vamos a trabajar hoy, que apunta a ver de qué manera yo puedo cuidar mi cuerpo para garantizarme en alguna medida que mi mente esté sana, ¿sí? Entonces, esto que hablábamos antes de que nuestro organismo funciona de manera integral y todo lo que le brindemos como experiencia y como nutrición a nuestro cuerpo va a impactar también a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestro cerebro. Entonces, quiero mencionar estos tres elementos. Aumentó nuestra calidad de vida, las personas adultos mayores corren riesgo de padecer demencias y también de padecer mayores síntomas de ansiedad y depresión. Lo menciono porque es sobre estos aspectos justamente donde actúa la actividad física y el ejercicio de manera rutinaria. Como sabemos, esto es, digamos, está muy divulgado y es de conocimiento popular que hacer ejercicio nos hace bien. Nos lo recomiendan los médicos, nos lo recomiendan los nutricionistas, nos recomiendan, bueno, en cualquier área cuando nosotros vamos a la asistencia de la salud, nos recomiendan que hacer actividad física es beneficioso para nuestra salud. La idea de esta conversación, de esta entrevista que tenemos hoy, es que podamos ver específicamente a nivel de nuestro cerebro cuáles son los beneficios que genera el movimiento del cuerpo y la actividad física. Antes de adentrarme puntualmente en estos beneficios, quiero mencionar algo que es importante y es una creencia que hemos sostenido durante mucho tiempo y es la idea de que la producción de nuevas neuronas solo se circunscribía a la parte del nacimiento y de la niñez. Es decir, lo que se ha sostenido durante mucho tiempo es que en la edad adulta no se producía la generación de nuevas neuronas. Esto es importante porque justamente el estudio de la actividad física, del ejercicio físico en la vida adulta ha generado nuevas respuestas con respecto a esta pregunta. Bueno, en la vida adulta se produce la neurogénesis, en la vida adulta aparecen nuevas neuronas. Ahora, en el estado actual, digamos, de las ciencias y del estudio del cerebro, lo que podemos decir es que sí, en la vida adulta existe neurogénesis, es decir, en la vida adulta se produce la generación de nuevas neuronas. No en todo el cerebro, no ocupando todas las áreas del cerebro, pero sí en determinadas regiones que son importantísimas de cara a lo que ocurre en el cerebro en la vida adulta, ¿no? Entonces, lo que pasa con el ejercicio físico es que este ejercicio periódico y de cierta intensidad, ya vamos a ver que importa la periodicidad e importa también la intensidad de la ejercitación, se ha descubierto con diferentes estudios, digamos, de resonancia magnética y estudios de los fluidos del cuerpo, estudios de la sangre, que aumenta el número de neuronas. Es decir, la actividad física en la vida adulta propicia la neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas. Otro de los efectos que genera la actividad física en las personas y fundamentalmente en las personas adultas es el aumento de las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias son unos pequeños órganos que forman parte de la célula y que están implicados en la metabolización del adenosino trifosfato, el ATP,
que es, digamos, la principal energía que cuenta la célula. Entonces, sabemos también que la actividad física produce un aumento de las mitocondrias y estas producen mayor sintetización del ATP, que es la energía primordial de la célula. También lo que ocurre con la ejercitación física en nuestro cerebro es que sabemos que esta neurogénesis se circunscribe a un área puntual y esa área es la del hipocampo, tan importante de cara a los procesos de envejecimiento patológicos, ya que como habíamos visto antes, es esa área la que se encuentra deteriorada, por ejemplo, en las demencias de tipo Alzheimer. La principal área deteriorada es la del hipocampo. Entonces, los estudios de imágenes y los diferentes estudios longitudinales en la población de adultos mayores que practica deporte ha podido corroborar que justamente esta área, la del hipocampo, donde se produce la mayor neurogénesis en el adulto. Dato muy importante porque vendría a funcionar como un verdadero factor protector, ¿no? Ya vamos a ver, de la salud mental en general y particularmente de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Entonces, esos son los cambios a grandes rasgos y sintetizando un poco los cambios que se generan a nivel cerebral como producto de la ejercitación física de manera periódica. Con respecto a la neurogénesis, lo que estamos hablando es de la generación de nuevas neuronas, como habíamos dicho, y es el fundamento de la plasticidad cerebral, ¿no? De esta capacidad que tiene la persona y que el cerebro, digamos, en esto es protagonista, de poder adaptarse a los diferentes contextos que cambian. Entonces, el ejercicio físico propicia la neurogénesis y la neurogénesis es el sustento biológico anatómico que permite que esa persona se adapte con mayor eficacia, con flexibilidad a las diferentes demandas que van surgiendo, ¿no? en su vida y en el medio. Entonces, eso sería lo importante de este proceso. Y se ha estudiado más todavía, es decir, esto que estamos hablando, que tiene que ver con las conclusiones de investigaciones que son, digamos, longitudinales y rigurosas desde el método científico, es también el preguntarse, bueno, ¿por qué ocurre esto que observamos? ¿Por qué ocurre la neurogénesis en el adulto que practica deporte, que hace actividad física? Y lo que se ha descubierto, digamos, a nivel del análisis de la sangre, como decíamos antes, es de que la actividad física lo que hace es propiciar la liberación de un factor neurotrófico que es el que produce justamente la neurogénesis. Produce entonces que aumenten las concentraciones en sangre de este factor neurotrófico que permite que las células se desarrollen y crezcan, las células nerviosas, y por otro lado también propicia el aumento del factor del crecimiento del endotelio vascular. Y aquí están las dos cuestiones importantes para nosotros. Se producen entonces cambios a nivel físico que dan lugar a la aparición de nuevas neuronas. Estos cambios físicos están vinculados, por un lado, con que pueden producirse nuevas neuronas y por otro lado, que el riego sanguíneo del cerebro aumenta. Es decir, aumentan los vasos sanguíneos como resultado de la ejercitación física y también aumenta el tamaño, o sea, el diámetro y el perímetro de esos vasos sanguíneos. Es decir, mayor sangre recorre las áreas del cerebro vinculadas con el ejercicio que yo estoy haciendo y ese aumento en el flujo sanguíneo nos garantiza mayor oxigenación y mayor glucosa en mi cerebro, que sabemos que la glucosa, digamos, es la energía y es la materia prima de la cual obtiene energía el cerebro. Entonces, a nivel molecular, esos son los cambios que produce la actividad física en nuestro cerebro y que garantizan que, a pesar de ser adultos, nosotros podemos seguir ejercitando nuestro físico y que esta ejercitación de nuestro físico implica también una ejercitación de nuestro cerebro. La medicina predictiva nace del estudio
digamos, de aquellas personas que practican deporte de manera elite, es decir, que lo hacen de manera competitiva. Entonces, lo que se estudiaba en estas personas es cómo ocurría la manifestación genética de algunas diferencias y similitudes y cómo estudiar, digamos, estas expresiones genéticas permitían anticiparnos, permiten predecir cuál va a ser el curso fisiológico y patológico que esa persona podía tener a lo largo de su vida. Entonces, la medicina predictiva apunta a eso, a que estudiando la manifestación de los genes, yo pueda predecir y en ese sentido actuar antes de que esto ocurra en algunas patologías, por ejemplo, neurodegenerativas. Eso es lo que surge del estudio, por ejemplo, del estudio de gemelos, en los cuales se va viendo, de acuerdo, digamos, a su genotipo y a su fenotipo, cuáles son las manifestaciones de los genes y esto qué correlación tiene con la aparición de ciertas patologías. Antes había mencionado que era importante poder diferenciar que no cualquier tipo de ejercicio físico nos garantiza esta posibilidad de la neurogénesis y de la aparición de nuevas neuronas. Es un dato importante y es curioso porque parece incluso una paradoja, ¿no? No significa que cuanto más intensidad o más tiempo yo le dedique al ejercicio físico, esto va a correlacionar positivamente con un aumento en la neurogénesis. Lo que los estudios han comprobado y lo que se ha constatado es que estudiando grupos controles de personas adultas que realizan actividad física aeróbica, es decir, con mucho consumo de oxígeno, actividad física aeróbica con intensidad moderada, experimentaban en estas áreas del hipocampo mayor producción neuronal que aquellas personas que practican ejercicio de manera aeróbica, de manera intensa, o ejercitación anaeróbica. Entonces, no ocurre lo mismo en nuestro cuerpo, no ocurre lo mismo en nuestro cerebro de acuerdo al tipo de ejercicio que yo realizo. Lo que está comprobado es que la ejercitación aeróbica moderada es la que generaría mayores efectos beneficiosos a nivel de nuestro cerebro. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, ahora por la situación social en la que estamos y también por los avances que ha habido, digamos, en cuanto a las estrategias de cuidado de la salud, siempre se promueve la ejercitación física. Bueno, es importante saber que ningún extremo es beneficioso, ¿no? Lo que sabemos es que es una ejercitación moderada, aeróbica, trae beneficios a nuestro cerebro. Por ejemplo, la caminata, trotes, el fútbol, practicar deportes como el básquet, el baile, estas son actividades aeróbicas y de intensidad moderada. Ahí hay cuestiones bien interesantes porque, pues bueno, al ser, digamos, un deporte que lo practican, digamos, mundialmente, está extendido la práctica del fútbol por un lado, y por otro lado, se invierte muchísimo en investigación para el entrenamiento y la preparación física y mental del jugador de fútbol, ¿no? Entonces sabemos bastante sobre esto y sabemos mucho sobre cómo procesa la información el cerebro del deportista, por ejemplo, que hace fútbol. Y bueno, lo que me parecía bastante interesante de esto tiene que ver con que nosotros somos animales que acostumbramos a tener destrezas y movimientos finos con nuestras partes de las extremidades superiores, es decir, con las manos, ¿no? Con las manos es con las que realizamos los trabajos finos y entonces esas áreas en nuestro cerebro son las que más están desarrolladas. Tiene que ver con una cuestión evolutiva y tiene que ver con el lugar que ha ocupado, digamos, el manejo y la manipulación de los objetos para nuestra supervivencia. Lo que pasa con el fútbol es justamente que el futbolista
Inversamente, lo que más trabaja y en lo que más desarrolla su destreza es en las piernas. Es decir, se produce un mayor entrenamiento de sus extremidades inferiores, de cierta precisión, agudeza, velocidad, planificación y resolución de los movimientos, y es donde está entrenando la parte de sus extremidades inferiores. Entonces, ¿cómo se correlaciona esto? Que esas áreas del cerebro en el futbolista están mucho más desarrolladas y están implicadas áreas como la corteza frontal, ¿sí? Que es la que está encargada de la planificación de los movimientos. Entonces, esto que es una actividad física y donde se demanda un entrenamiento del cuerpo, ocurre que también genera una serie de consecuencias a nivel, por ejemplo, del funcionamiento cognitivo. Acordémonos que aquella área que regula el movimiento y la planificación, como es el lóbulo prefrontal, ¿sí? Y las áreas motoras del lóbulo prefrontal, es el área implicada también en las funciones ejecutivas, en las funciones de atención, memoria, planificación, flexibilidad cognitiva, resolución de problemas. Entonces, el deportista de élite, el futbolista de élite, esas áreas las tiene entrenadas de manera agudísima, ¿no? Entonces, como estas podrían ser algunas de los beneficios extra de la práctica de este deporte, ¿no? Con el fútbol pasa algo paradójico, ¿no? En base a esto que estamos diciendo. Es un deporte que en la competición elite lo que se hace es que creo que hasta los 30 y pico de años es donde la persona está, digamos, en el auge de la expresión de su habilidad. Y justamente nosotros estamos diciendo que la práctica del deporte posterior a esa edad es la necesitamos para nuestro cerebro, ¿no? Entonces es como, hay una cuestión paradójica, ¿no? Esto que decíamos antes, de que va pasando el tiempo y como que nos vamos excluyendo o nos excluye el sistema de unas prácticas que son sumamente necesarias para la tercera edad, ¿no? Para nuestro envejecimiento, para transitarlo de una manera saludable. Bueno, para pensar esto que digo, ¿no? No solamente está, digamos, lo que la destreza física en sí, sino también la implicancia de la práctica del deporte en los distintos momentos de nuestro ciclo evolutivo. Con respecto a lo que me decías de entender, digamos, al ejercicio físico como una terapia cerebral, es un poco lo que venía diciendo antes, ¿no? El ejercicio físico aumenta la neurogénesis, aumenta y genera la posibilidad de que en mi cerebro, puntualmente áreas como el hipocampo, puedan existir la generación de nuevas neuronas. Y eso sabemos la implicancia que tiene a nivel, por ejemplo, de la memoria semántica, de la memoria explícita, ¿sí? Que habíamos visto que estaba afectada en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, la posibilidad de que haya neurogénesis en esta área, que es la que es la afectada primordialmente en el Alzheimer, digamos, terapéutico, es un factor que protege a ese individuo de las enfermedades neurodegenerativas. Otro aspecto importante es que habíamos dicho que la práctica del deporte va a aumentar, digamos, la circulación y el flujo sanguíneo en ese cerebro, ¿sí? Y con eso la posibilidad de que ese cerebro cuente con lo que necesita, con las moléculas que son necesarias para el funcionamiento y también la posibilidad de eliminar las toxinas. Ese aumento del flujo hace que el metabolismo del cerebro sea más eficiente. Por otro lado, habíamos dicho al principio, cuando yo mencionaba una pequeña introducción, de que las psicopatologías, es decir, la ansiedad y la depresión, significan un gran factor de riesgo en las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, lo que está comprobado y lo que está estudiado es que la práctica de deporte y la práctica de actividad física disminuye significativamente los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión y por otro lado el estrés percibido por la persona. Es decir, aquella persona que hace actividad física registra y se refiere un mejor estado de ánimo.
percibe en sí mismo un mejor estado de ánimo. Tan importante esto porque representado, como decía antes, un factor de riesgo para la tercera edad. En ese sentido es que hablamos de que la actividad física es terapéutica para nuestro cerebro. Los estudios recientes que se han realizado en poblaciones que han practicado durante 6 meses ejercicio físico moderado y regular, de aquí el grupo control que no lo hizo, es decir, que son personas sedentarias, lo que se ha podido constatar es que se ha podido reducir el riesgo de deterioro cognitivo leve a un 38%, ¿sí? O sea, un valor alto. La diferencia entre estas personas que practicaban ejercicio físico, de las que no lo hacían, se han visto reducido su riesgo de padecer algún deterioro cognitivo leve en un 38%. En análisis longitudinales de aproximadamente 6 meses. Entonces, lo que quiero que rescatemos de esto es que el ejercicio físico lo podemos, a su beneficio lo podemos estimar en un mediano plazo, ¿no? No es una práctica de años que nosotros tenemos que, bueno, que ya hemos perdido la oportunidad de hacerlo porque de chico no lo hemos hecho o quizás de jóvenes no lo hemos hecho. En 6 meses de práctica regular, esto ya se evidencia a nivel molecular en nuestro cerebro y a nivel funcional, fundamentalmente, ¿no? Claramente, si no tengo combustible, la máquina no funciona, ¿no? Y justamente si de lo que estamos hablando es de aumentar la actividad física de esa persona para que deje de ser sedentario, bueno, necesito la materia prima que haga posible ese movimiento en ese cuerpo. Entonces, no todo lo que consumimos nos garantiza una nutrición, no todo lo que consumimos tiene las características de ser un alimento de calidad. Entonces, es importante que mencionemos lo siguiente. Si bien el cerebro, en comparación, digamos, a toda nuestra estructura, a todo nuestro cuerpo y todo nuestro sistema, es una estructura más pequeña que que otras partes de nuestro cuerpo, el gasto energético que implica es significativamente mayor que otras partes de nuestro cuerpo. Es decir, el 20% del metabolismo basal del organismo está destinado al funcionamiento del cerebro. Entonces, es bien importante que lo que nosotros le brindemos a nuestro organismo como alimento vaya destinado también a suplir esas necesidades energéticas de nuestro cerebro. Fundamentalmente, el cerebro funciona a base de oxígeno y de glucosa, ¿sí? Pueden producirse, digamos, la metabolización de otras moléculas distintas a la glucosa, pero de primera línea, glucosa es lo que consume nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, para el correcto funcionamiento, tanto a nivel del riego sanguíneo como a nivel de la funcionalidad del cerebro, esto está relacionado con ciertos alimentos. Por ejemplo, marcan como muy importante los que se dedican al estudio de la nutrición el consumo de frutos de color rojo, azul y morado, como por ejemplo las moras, las frutillas, los arándanos, que, digamos, generan a nivel celular y a nivel de nuestro cerebro procesos que evitan la inflamación y la oxidación, es decir, son antiinflamatorios y antioxidantes del sistema nervioso central del cerebro. Hay un elemento importantísimo y que nosotros lo obtenemos de nuestra dieta es, por ejemplo, el magnesio. ¿Sí? El magnesio que está presente en las hojas verdes, en el pescado, en ciertos frutos secos, es necesario y es fundamental consumirlo y en cierta edad, porque los estudios sobre poblaciones envejecidas de las regiones, digamos, del mundo industrializado, marcan que justamente el magnesio está en déficit en las dietas por un lado y en la población que está envejeciendo. O sea, no cuentan con el suministro diario mínimo de magnesio que es necesario para el funcionamiento del cerebro. Entonces, tomar conciencia de esto e incluirlo en nuestra dieta porque es un factor protector, digamos,
de la salud de ese sistema que es el cerebro, ¿no? Otro elemento importante de incluir en nuestra dieta y que está muy vinculado con no solo la prevención de las enfermedades neurodegenerativas, sino también con las enfermedades vinculadas con el estado de ánimo, es el trifosfato. El trifosfato es un elemento que lo incluimos de la dieta y que es el precursor de la serotonina, ¿no? Este neurotransmisor que regula tantas funciones cognitivas y fundamentalmente funciones vinculadas con el estado de ánimo. Entonces, el trifosfato, ¿de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos del pollo, de la leche, de los quesos, ¿sí? Del pavo. Es importante poder contemplar e incluirlo porque no lo puede producir nuestro organismo, lo toma de los alimentos. Y otro de los elementos fundamentales de una dieta equilibrada y que proteja nuestro sistema nervioso central es el ácido fólico, que si nosotros pensamos un poco, lo conocemos mucho desde el punto de vista que es aquello que le dan a las embarazadas. No sé, yo he tenido mi hijita tiene 3 años y me acuerdo, digamos, que parte, digamos, de los medicamentos que de rutina te prescriben en la etapa del embarazo es, por un lado, el hierro y por otro lado, el ácido fólico. O sea, el ácido fólico está vinculado en el bebé, por ejemplo, en la generación del tubo neural. O sea, el ácido fólico en el primer momento de vida propicia que ese tubo neural se desarrolle de una manera sana, previene enfermedades neuronales en el feto. Y por otro lado, a nosotros ya adultos y a las personas adultos mayores, el ácido fólico es necesario justamente para eso, para esto también, ¿no? Ácido fólico o vitamina lo necesitamos para el funcionamiento adecuado de nuestras competencias cognitivas, como son la memoria, la atención. Está en la lechuga, está en las hojas verdes, está en los pescados, ahí lo encontramos presente al ácido fólico. Y también como suplemento, digamos, como un suplemento que lo podemos conseguir en algunas farmacias, el ácido fólico como el magnesio también. Para el general de las personas, tomar conciencia de que todo lo que hacemos tiene sus consecuencias en nuestro cuerpo y que nuestro cuidado no solo implica esto nuestro cuidado físico, no solamente implica la visita al médico cuando aparece algún tipo de problemática. Es decir, voy al médico cuando se ha registrado hipertensión, o voy al médico porque estoy orinando mucho de noche y entonces sé que eso está vinculado con la diabetes. No solo esto de atender al cuerpo cuando aparece algún síntoma clínico, sino de que hay un proceso anterior sumamente significativo que es del cuidado, el cuidado de mi salud de manera integral, el cuidado de mi dieta, el cuidado de la actividad física, el cuidado de mis vínculos sociales, porque son como los que habíamos marcado en el primer encuentro, los factores que funcionan protegiendo nuestra salud mental, pero también son los factores que se convierten en riesgosos si no los cuidamos en la tercera edad. Entonces, esto podemos hacer mucho antes de acudir al médico, es decir, no esperar llegar a que el cuerpo evidencie un síntoma, una dolencia, para poner en marcha estrategias de cuidado. Entonces, yo creo que se trata de una toma de conciencia de que mi rutina diaria es significativa para mi salud a largo plazo. Y si lo vemos en perspectiva, como lo había mencionado antes, esta actividad física que es beneficiosa no es una actividad física de todos los días, 2 horas, con un desgaste de tiempo y energía grande. Al contrario, caminatas 3 o 4 veces a la semana, de 15 a 30 minutos, ya es estar realizando ejercicio físico, aeróbico y moderado. Y es lo que necesita nuestro cuerpo, es lo que necesita nuestro cerebro para marchar con salud, ¿no? Entonces, un dato interesante que
que lo leía en algunas investigaciones, es que, digamos, marcaban como el mejor de los ambientes para garantizar la estimulación de nuestro cerebro y decía, bueno, ejercicio físico, dieta saludable y un ambiente enriquecido. Es decir, un ambiente en el cual la persona tenga posibilidad de entablar vínculos, de mirar a la cara a otras personas, de hablar con otras personas, de compartir espacios con otras personas. Y si nosotros lo pensamos, la actividad física y el deporte es el momento por excelencia donde se da esto, ¿no? La posibilidad de yo interactuar con otra persona. Y lo que los estudios habían estudiado, digamos, preguntándose, bueno, ¿qué tipo de actividad sería la mejor para estos fines? Y descubren que el baile cumple con estos tres requisitos. El hecho de bailar, ¿no? Los talleres de baile o las prácticas de algún tipo de baile en la tercera edad no solo garantizan la neurogénesis, sino que muestran a nivel, digamos, del desarrollo de estas áreas del hipocampo, un desarrollo mayor de esas áreas en las personas que practicaban baile de aquellas que hacían ejercicio aeróbico rutinario. Es decir, la práctica repetitiva y rutinaria de ejercicios genera una serie de efectos positivos, pero el baile, al tener un componente en el cual es lúdico, me divierto, lo disfruto hacer, estoy con otras personas y pongo en movimiento el cuerpo, suma un plus más a todos estos procesos que veníamos diciendo. Entonces, como conclusión de esas investigaciones que leía era, bueno, dentro de lo que podemos hacer, bailar es lo mejor para nuestro cuerpo. Así que me ha parecido un dato importante y un asunto pendiente, personalmente, que no es algo que me salga. Así que a tenerlo en cuenta, ¿no? El tema del baile y practicar algún tipo de actividad recreativa.